Soy Gloria Patricia Giraldo, integrante del grupo 126 del curso Psicobiología. Escogí el tema influencia de la herencia genética en las drogodependencias porque me impactó, ya que revela estudios epidemiológicos que sugieren que en la génesis de todo tipo de drogodependencias, pero más claramente en el alcoholismo, intervienen tanto factores ambientales como genéticos, aunque por el momento no se han podido identificar en el hombre cuáles son los genes responsables de transmitir la vulnerabilidad a las drogodependencias. El documento revela estudios realizados en animales de experimentación en los que se ha inducido alguna alteración genética, los cuales han revelado que hay un patrón de codeterminación genética en la sensibilidad o toxicidad y desarrollo del síndrome de abstinencia al alcohol, opiáceos, anfetaminas y benzodiazepinas, así como la participación de genes que codifican algún elemento de los sistemas de neurotransmisión serotonérgico y dopaminérgico en la vulnerabilidad de las drogodependencias. Las dependencias actúan en los mecanismos implicados en la producción de los efectos reforzadores responsables de la adictividad de gran parte de las sustancias adictivas, razón por la que buena parte de las investigaciones relacionadas con la drogodependencia se han centrado en los sistemas de recompensa, en donde las principales vías implicadas en los sistemas de recompensa cerebrales son las mesolímbicas, cuyas vías utilizan como neurotransmisor a la dopamina. Los estudios con animales de varias especies, como las ratas y ratones, son los más utilizados. Ellos han permitido averiguar la predisposición al uso de drogas de una manera más rigurosa que en humanos. Investigaciones realizadas en las familias también indican que la herencia genética tiene mucho que ver en las drogodependencias. Como todas las sustancias susceptibles de causar drogodependencia activan los sistemas de refuerzo, los genes han sido los elementos de este sistema los principales candidatos para este tipo de estudios. En conclusión, dichos estudios han permitido concluir que la vulnerabilidad al abuso y dependencias a las drogas nace o deriva de una interacción muy compleja entre factores ambientales y genéticos, tanto así que hoy en día se le da gran importancia a los factores genéticos, los cuales oscilan entre el 30 y el 70% según los distintos autores. Feliz día. Buenas tardes, cordial saludo tutora y compañeros. Mi nombre es Liliana Patricia Ocampo del curso de Psicobiología de la UNAM. La temática que voy a exponer es la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastorno de sueños o del apetito, sensación de cansancio o falta de concentración. ¿Qué causa la depresión? La depresión no tiene una causa única, por el contrario, puede ser el resultado de una combinación de factores. Por ejemplo, desequilibrio de sustancias químicas. Las sustancias químicas llamadas neurotransmisores permiten que las células del cerebro se comuniquen entre sí. Los estudios han demostrado que las personas con depresión tienen desequilibrios en los neurotransmisores como la serotonina, que se encarga de regular el estado de ánimo. Cuando no están disponibles en cantidades necesarias, el resultado puede ser la depresión. Factor genético. La depresión es hereditaria si en nuestra familia hay antecedentes de depresión. Aumenta sus probabilidades de padecerla. Situaciones estresantes. Los sucesos como la pérdida de un ser querido, las presiones económicas, la insatisfacción laboral o un problema de salud grave pueden provocar depresión, además de la exposición al maltrato, el abuso, la violencia u otras situaciones estresantes durante la niñez pueden desencadenar la depresión en una etapa posterior de la vida. Personalidad. Es posible que las personas pesimistas
o con baja autoestima estén en riesgo de padecer depresión. Abusos de sustancias. Muchas personas con problemas de alcohol, drogas, también tienen un trastorno depresivo grave. Quizás usan las drogas y el alcohol en un intento de automedicarse, pero esto solamente empeora sus problemas. ¿Cómo puedo reconocer la depresión? La depresión es más que sentirse triste, es una sensación persistente de tristeza o de irritabilidad en algunas personas, o falta de placer junto con otros síntomas, como dormir menos o más de lo habitual, subir o bajar de peso sin proponerse, sentirse intranquilo, sentir cansancio, tener dificultades para concentrarse o tomar decisiones, sentirse culpable o que no vale nada, tener pensamientos de muerte o suicidio. Si tiene varios de estos síntomas y los síntomas duran más de 2 semanas e interfieren en su vida cotidiana, es posible que necesite tratamiento. Hable con su médico. Le puede recetar medicamentos o solicitarle que asista a un psiquiatra o un terapeuta para que reciba un tratamiento adicional. ¿Cómo evitar una recaída? Existen algunos factores que pueden contribuir a evitar recaídas depresivas, como hacer ejercicio, debido a que se generan endorfinas. Asimismo, se reduce la ansiedad y el estrés. Buenas relaciones afectivas, lo cual incluye familiares, amigos, parejas, personas que brinden un apoyo emocional y ambiental tranquilo. Regulación de los hábitos del sueño y establecer una rutina. Contacto con la luz solar, puesto que están relacionadas con el buen humor y la energía. Practicar algún tipo de meditación, ya que se ha demostrado que algunas terapias de reducción del estrés ayudan a reducir el riesgo de recurrencias en pacientes que tuvieron depresión. Tratamiento. En la actualidad existen una variedad de tratamientos eficaces para la depresión, como los tratamientos psicológicos. Entre ellos se encuentra la activación conductual, la terapia cognitiva conductual, la terapia interpersonal realizada cara a cara, individual o en grupo, generalmente en depresiones leves. Medicamentos antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y antidepresivos tricíclicos, los cuales son usados en la depresión moderada y grave de manera cautelosa, evitando su uso en niños y adolescentes. Una dieta sana y equilibrada controla los agentes estresantes del día a día y ayudan a reducir la presión arterial y respuesta biológica. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. Buenas tardes, tutora y compañeros. Compartiré con ustedes en este momento alguna información relacionada con el documento sobre el suicidio. Lo primero, empezaremos definiendo qué es el suicidio. Es definido como el acto por medio del cual una persona de manera deliberada se quita su vida. Una de las estadísticas que más preocupa con respecto a este problema del suicidio es que para el año 1974 en Estados Unidos aproximadamente 30.000 personas al año se quitaban la vida. Esto es bastante delicado teniendo en cuenta, entre otras, que es la octava principal causa de muerte en los adultos, pero sobre todo la segunda causa de muerte en jóvenes y adolescentes. Así que es una estadística bastante grave, bastante preocupante. También la estadística nos informa que aproximadamente el 10% de los adultos tienen un intento permanente de suicidio y en el caso de los adolescentes es un 14%. Así que es bastante grave. En cuanto a las consecuencias del suicidio, no solo en la parte personal, si la persona llega a consumar su intención, sino también en lo social, tiene graves perjuicios para toda la comunidad, ya que los intentos de suicidio disparan los índices de atención médica. Se calcula aproximadamente en un 10% la demanda
se sube, se dispara en los centros médicos, en urgencias, entre otros, y también en un 5% en atención de cuidados especializados. Así que no solo tiene una implicación para la persona, sino también para aquellos que lo rodean. Acerca del suicidio, podemos ver unos 4 tipos o unos 4 espectros que tienen que ver con ello. El primero es el suicidio que es consumado, aquel que es completo, que llega tristemente a un final de la vida de la persona. El otro son los intentos fallidos o lo que llamamos también el intento de suicidio. También tenemos los gestos suicidas, que son clasificados también como los parasuicidas, y tenemos también la ideación suicida, aquella persona que siempre está en su mente con ideas tendientes a. Esas son las 4 clasificaciones primeras. ¿Cómo podemos detectar nosotros como estudiantes de psicología o también un padre de familia lo que tiene que ver cuando una persona tiene esa intención suicida? Nos muestra las estadísticas y los estudios realizados hasta el momento, nos muestran varias síntomas que podemos nosotros estar pendientes y que disparan las alertas apenas sean detectadas en una persona. Lo primero, le vemos una actitud agresiva, también lo vemos en una actitud de aislamiento social, también podemos ver en esa persona que le gusta mucho escribir, leer, quizás hasta dibujar, con todo lo que tenga que ver con la muerte. En su forma de expresarse siempre utiliza palabras de despedida, como asimilando que pronto dejará de estar en medio nuestro. También todos los efectos o características de la depresión, pero extrema, que dura por semanas, incluso por meses. Eso es un síntoma también. Y algo bien importante es estar muy atento. Si esta persona, en la familia de él, un familiar directo, se ha quitado la vida, ya que esto es una indicación de que puede suceder nuevamente esa tragedia en dicha familia. Entre las muchas causas, el documento nos expone algunas causas biológicas, cuando algunos componentes del cuerpo de pronto se inestabilizan, bien sea que se suban o se bajen, puede ocasionar también esa inclinación hacia la depresión y la depresión terminar en suicidio. Como factores externos también se analiza el consumo de algunas sustancias, como por ejemplo el alcohol, ha sido también un detonante para este tipo de conductas. ¿Cómo tratarlo? Lo que hasta el momento han encontrado los especialistas es que una de las mejores maneras es a través de la psicoterapia, la cual han llamado conducta dialéctica. En ella se ha tratado de disminuir, se centra en tratar de disminuir los intentos de suicidio en la persona, combinando 3 cosas. Lo primero, una psicoeducación. Lo segundo, un apoyo constante a la persona. Y lo tercero, capacitación en las habilidades de la persona para que ella potencie lo que sabe hacer, lo que puede hacer y busque mejores alternativas a quitarse la vida. Una feliz tarde para todos. Buenas tardes, el día de hoy hablaré sobre el tema del cáncer. El cáncer es la segunda causa principal de muerte, seguido de las enfermedades cardíacas. Las muertes por cáncer siguen en aumento cada vez más. Los factores de riesgos asociados al cáncer son el tabaquismo, la dieta que tenemos diariamente, el sedentarismo, la exposición solar sin protección. Igualmente tenemos como factor de riesgo la exposición a agentes químicos cancerígenos, la radiación, la contaminación de nuestro medio ambiente. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Las células del cáncer tienen un crecimiento rápido y van desplazando las células normales. Estas células malignas generan tumores. De igual forma, no todos los tumores se consideran cancerígenos. Para poder dar un diagnóstico de cáncer, el médico tratante debe realizar una serie de exámenes, entre los cuales se incluyen biopsias, marcadores tumorales, resonancias, tomografías, entre otros exámenes propios para dar un diagnóstico. Entre los tratamientos del cáncer tenemos la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia. No todos los pacientes son candidatos a los manejos quirúrgicos,
ya que esto depende del tipo de lesión y el lugar donde se encuentre ubicado el cáncer o la lesión cancerosa. Igualmente, la quimioterapia y la radioterapia se realizan como manejo de pacientes no candidatos a manejos quirúrgicos. Todo depende del diagnóstico y del manejo que su especialista debe de darle a la enfermedad del paciente. Los psicólogos debemos de dar un manejo oportuno a las emociones de los pacientes con diagnóstico de cáncer, ya que ellos pueden llegar a experimentar tristeza, enojo, pérdida del deseo de vivir, desesperanza, depresión, y todo esto afecta su convivencia, su vida diaria, igualmente familiar. Como psicólogos debemos jerarquizar prioridades, conocer canales propios de comunicación entre el paciente, su familia y el terapeuta. Igualmente debemos de escucharlos, intentar conocer, permitirles que expresen cuáles son todos los temores que ellos tienen, las dudas que suscitan sobre su enfermedad. Debemos de realizar manejos de emociones, de sentimientos, permitirles que ellos sigan una vida normal, que tengan presente que el hecho de tener una enfermedad de cáncer, ellos pueden tener una vida igual o una vida normal en la cual pueden desempeñarse en una sociedad que no están excluidos. Todos los pacientes con un diagnóstico de cáncer necesitan un apoyo familiar, no solamente de su psicoterapeuta, sino también de la parte familiar, ya que ellos son la parte principal y son la parte fundamental de fortaleza de un paciente. De todas maneras, como los médicos, los especialistas en el tema de cáncer, deben de tener una claridad de diagnóstico, una claridad de tratamiento, un apoyo interdisciplinario entre las diferentes especialidades para poderle brindar a un paciente con un diagnóstico de cáncer una integración a la sociedad para permitirles un manejo de su enfermedad sin necesidad o sin llegar a que este paciente pierda su condición social. Buenas tardes, tutora y compañeros. Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Miguel Moreno Villota y a continuación les voy a hacer una breve presentación o descripción del trastorno de la ansiedad. La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo o un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes que se da en todas las personas. Es normal, adaptativo, mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta. La función de la ansiedad es movilizar al organismo a mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas, de tal manera que no se produzcan o se minimicen sus consecuencias. La ansiedad nos empuja a tomar las medidas convenientes, según el caso y la naturaleza del riesgo o del peligro, sea huir, atacar, neutralizar, afrontar situaciones o adaptarse a ellas. Los síntomas de la ansiedad son variados y pueden clasificarse en diferentes tipos, por ejemplo, de carácter físico, psicológico, de conducta, intelectuales o cognitivos y sociales. Los de carácter físico son la taquicardia, la falta de aire, temblores, sudoración, tensión y rigidez muscular. Si la activación neurofisiológica es muy alta, pueden presentarse alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación y en la respuesta sexual. Los de carácter psicológico. Estos síntomas son la inquietud, el agobio, la sensación de amenaza o peligro, ganas de huir, inseguridad, temor a perder el control, incertidumbre y la dificultad para tomar decisiones. En los casos más extremos se presentan situaciones de temor a la muerte, a la locura o al suicidio. Los de carácter conductual, como su nombre lo dice, refieren a la conducta, al estado de alerta e hipervigilancia que presenta el individuo, torpeza o dificultad para actuar, impulsividad, dificultad para estar quieto y en reposo. Estos síntomas vienen acompañados de cambios en la expresión corporal y en el lenguaje corporal,
como por ejemplo las posturas cerradas, la rigidez, los movimientos torpes en manos y brazos, la tensión en las mandíbulas y la expresión facial de asombro. Los síntomas de carácter intelectual o cognitivo. Estos presentan dificultades de atención, problemas de concentración y memoria, preocupación excesiva y pensamientos distorsionados e inoportunos, como por ejemplo la sensación de confusión, la tendencia a recordar sobre todo las cosas desagradables y síntomas de susceptibilidad. Los de carácter social tienen que ver con la irritabilidad, las dificultades para iniciar o seguir una conversación. En algunos casos y en otros se puede presentar la verborrea. También se presentan síntomas como por ejemplo bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder. Presenta dificultades para expresar las propias opiniones o hacer valer los propios derechos. Temor excesivo a posibles conflictos. No todas las personas tienen los mismos síntomas, ni estos la misma intensidad en todos los casos. Cada persona, según su predisposición biológica y o psicológica, se muestran más vulnerables o susceptibles a unos u otros síntomas. Sin embargo, en algunos casos, este mecanismo funciona de manera muy alterada, es decir, produce problemas de salud y en lugar de ayudarnos, nos generan incapacidades. Si nos vamos a la diferencia entre los síntomas entre los hombres y las mujeres, pues podemos decir, o si nos preguntamos que si la ansiedad afecta más a los hombres o a las mujeres, podemos decir que el hecho de tener que conciliar vida laboral y familiar y las características propias de su sistema hormonal hace que las mujeres sufran el doble de ansiedad que los hombres. Es decir, las mujeres le dan una gran importancia a todo porque procesan la información de forma o de manera más amenazante. Los profesionales especializados en el tratamiento de los trastornos de la ansiedad, como son los psicólogos, los clínicos y los psiquiatras, consideran el tratamiento psicológico que sea básico y de aplicación para este tipo de problemas. Compañeros, espero que les haya servido de información mi presentación. Estamos muy atentos. Feliz día.